Fíjate en un péndulo. Se aleja hacia la derecha con toda su fuerza. Y algo, siempre, lo trae de vuelta hacia la izquierda. Nunca se queda arriba. Nunca se queda abajo. Y según el Kybalión, existe una ley tan exacta que le pone precio a cada extremo de tu vida. No una idea vaga sobre lo que sube, baja. Una cita textual, con nombre propio, que vas a conocer entera dentro de un momento. Se llama el principio de ritmo, el quinto de los 7 principios herméticos, y el propio libro la resume, en su capítulo 2, con una frase que se ha citado durante más de 100 años. ¿Por qué después de la euforia siempre llega la caída? Y hay algo que se puede hacer al respecto. Bienvenido al 5º episodio de la serie sobre el Kybalión. Hoy exploramos el principio de ritmo, y lo que el texto llama la ley de compensación y la ley de neutralización. El péndulo de la introducción no es una metáfora suelta, es literalmente la imagen que usa el capítulo 2 de El Kybalión para presentar este axioma. Y la pregunta que hace el propio libro es más incómoda de lo que parece. ¿Qué tan lejos llega esa ley? Todo fluye y refluye. El ritmo es la compensación. Según el texto, esta ley se manifiesta en absolutamente todo lo que existe, en el día que se convierte en noche y la noche que vuelve a ser día, en las estaciones que avanzan y retroceden año tras año, en los imperios que se alzan, dice el libro, y que después, sin excepción, caen, incluso en tu propia respiración, inhalas, exhalas, en tu propio corazón, contracción, expansión. El texto lo describe como un movimiento pendular constante entre dos polos. Un vaivén que nunca se detiene, dice el Kybalión, ni siquiera un instante. Nace algo, crece, alcanza su punto más alto y empieza inevitablemente a declinar. No es una idea nueva. Es, según el texto, una de las leyes más universales de las 7. Ya viste el mentalismo, la correspondencia y la vibración en episodios anteriores de esta serie. El ritmo, dice el Kybalión, es lo que convierte esos polos opuestos en movimiento. No basta con que existan dos polos. Algo constantemente oscila entre ellos. Y la pregunta que hace el libro es la que de verdad importa. Si el péndulo siempre vuelve, ¿se puede hacer algo con eso? De este principio, el Kybalión deriva una segunda ley, en su capítulo 11, la ley de compensación, y la resume con una frase precisa, casi matemática. La medida de la oscilación hacia la derecha es la misma que la de la oscilación a la izquierda. Es decir, todo extremo de placer, según el texto, se paga con un extremo equivalente de su opuesto. El libro ilustra esto en ese mismo capítulo con un ejemplo concreto. Un hombre rico puede pagar cualquier festín que desee, pero, dice el texto, ha perdido hace tiempo el apetito para disfrutarlo de verdad. Mientras tanto, un obrero pobre se sienta con un trozo de pan y lo disfruta, dice el Kybalión, con un placer genuino que el rico ya no puede sentir. No es una lección sobre el dinero. Es, según el texto, una ley sobre la capacidad misma de sentir. Cuanta más capacidad de goce extremo desarrolla alguien, dice el libro, más capacidad desarrolla también de sufrir. Es la misma ley detrás de la resaca después de la fiesta. Del subidón que siempre, antes o después, encuentra su bajón equivalente. Cuanto más alto sube el péndulo hacia un lado, dice el texto, más lejos tiene que recorrer de vuelta. No hay excepciones, según el Kybalión, ni para el rico del ejemplo, ni para nadie. Toda oscilación se paga, tarde o temprano, con la oscilación exactamente contraria. Esa es, dice el texto, la ley de compensación. Y trae una pregunta incómoda. Si no se puede evitar la caída, ¿se puede, al menos, dejar de sentirla con la misma fuerza? Si no se puede detener el péndulo, ¿qué propone el Kybalión hacer con él? El texto, en los capítulos 11 y 15, describe una técnica concreta. La llama la ley de neutralización. Y su idea central es esta. No se trata de detener el vaivén. Es imposible, dice el libro. Se trata de dejar que el vaivén ocurra en un plano, sin que te arrastre a ti. El libro propone polarizarse conscientemente en lo que llama el yo superior, y dejar que la oscilación, el miedo, la euforia, el enfado, la caída del ánimo, siga ocurriendo, pero un escalón más abajo. Es, según el texto, un cambio de altura, no de intensidad. El libro lo remata con una idea contundente, en el capítulo 15. El sabio se sumerge en la ley y, comprendiendo sus movimientos, opera en ella en vez de ser su ciego esclavo. El sabio y el ignorante están todos sujetos a la ley, continúa el texto. La diferencia, dice el Kybalión, no es escapar del péndulo. Nadie escapa del péndulo. La diferencia es dejar de ser su ciego esclavo, reconocer el vaivén cuando llega, en vez de confundirlo con quien eres.
Sentir el subidón sin creer que durará para siempre. Sentir la caída sin creer que es definitiva. Eso es, según el texto, ir en el buen camino que conduce al adeptado, la maestría hermética. No una promesa de una vida sin tormentas. Una promesa, dice el Kybalión, de un punto fijo desde el cual verlas pasar. Es una idea filosófica, no una técnica clínica probada. El propio libro la presenta como arte interior, no como método verificado por la ciencia. Pero como imagen de lo que significa mantener el centro en medio del caos, es difícil de superar. Una nota breve, porque esto ya lo tratamos a fondo en el primer episodio de esta serie. Los tres iniciados fue, casi con toda seguridad, el seudónimo de un único autor estadounidense, William Walker Atkinson, publicado en 1908, no una tradición milenaria de Hermes Trismegisto. Dicho eso, volvemos a lo que de verdad importa, la ley del péndulo en sí, y lo que cambia, según el texto, cuando dejas de resistirte a ella. 100 años después, esta idea del péndulo sigue apareciendo en todas partes. En los mercados financieros que suben con euforia y bajan con pánico, una y otra vez. En una relación, en un proyecto, en una racha de suerte que parece no tener techo. En ese subidón de energía que sientes cuando algo por fin sale bien. Y en la caída, casi siempre injustificada, que llega poco después. Nada de esto, según el Kybalión, es casualidad ni fallo personal. Es, dice el texto, el principio de ritmo operando exactamente como se describió hace más de 100 años. Aquí conviene decirlo con toda claridad. Esto no es una ley psicológica ni financiera demostrada por la ciencia. Es una doctrina filosófica de 1908 sin estudios ni datos detrás, como el resto del libro, pero como marco para entender el propio estado de ánimo sigue teniendo algo útil. Porque si sabes, de antemano, que el péndulo siempre vuelve, la euforia deja de sentirse como una prueba de que todo, por fin, cambió para siempre. Y la caída deja de sentirse como una prueba de que todo, para siempre, se rompió. Es la misma ley de neutralización, aplicada al día a día, sentir el vaivén sin creerte cada uno de sus extremos. El título de este episodio lo dice de otra forma. El péndulo nunca se detiene, pero según el Kybalión, tú no tienes por qué subirte entero a cada vuelta que da. Puedes, dice el texto, observar la oscilación desde un punto que no se mueve con ella. No es indiferencia, es, según el libro, la diferencia entre vivir la ola y ser arrastrado por ella. Y trae una pregunta que vale la pena sentarse a responder sin prisa. ¿Dónde está tu péndulo? Ahora mismo. Subiendo hacia un extremo o bajando hacia el otro. Y si el ritmo explica por qué todo sube y baja, el siguiente principio explica por qué sube y baja precisamente eso y no otra cosa. Esa es la ley de causa y efecto, el sexto principio y el tema del próximo episodio. El principio de ritmo no promete que el péndulo se detenga. Nunca lo hace, según el Kybalión. Promete algo distinto, que puedes dejar de vivir cada subida como si fuera eterna, y cada caída como si fuera el final, arriba, abajo, euforia, caída. El mismo movimiento, de vuelta siempre. Cuéntame en los comentarios, ¿dónde sientes tu péndulo esta semana, subiendo o bajando? Nos vemos en el próximo episodio, Causa y Efecto, ¿por qué nada, según el Kybalión, ocurre por azar?